Sí, sí, estamos viendo esta parte de la oración intercesora que apela hacia la fidelidad de Dios, a su misericordia y a su gracia. Son tres cosas. Dios es fiel. Dios es fiel y justo porque Cristo pagó todo lo que la ley nos condena. Y entonces Dios sería injusto si nos vuelve a castigar a nosotros. Dios es fiel. Y Salomón apelaba: tú eres fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo, ¿verdad? Porque tú ya hiciste justicia en la cruz, dando el castigo a tu Hijo. La oración intercesora es la que expresa sentimientos de la más elevada piedad y la más profunda humildad. Pedir perdón es humildad. Bueno, si un creyente no valora la separación que hay entre Dios y él por causa del pecado, pues le falta humildad para pedir perdón. Con mirada profundamente piadosa, el rey ve 7 situaciones particulares y nacionales por las que es indispensable la misericordia de Dios. La primera: si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para dar, ¿cómo decir?, un enfoque respecto de la ley. Dios nos dio 2 mandamientos. El Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sin escatimar ni guardar nada. Y el segundo mandamiento dijo: este es semejante en importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: en estos 2 mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Bueno, esos 2 mandamientos Dios los amplió. Estaban escritos, solamente el Señor estaba mencionando algo que en Deuteronomio Moisés ya le había dado al pueblo de Israel. Estos son los 2 mandamientos máximos. Pero después amplió esos 2 mandamientos en 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y ahí amplió más. Los primeros 4 versículos hablan del amor que el pueblo o el creyente debe manifestar a Dios. Y el 5º habla en el centro de la familia: honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego 5 mandamientos del 6º al 10º que hablan del amor al prójimo: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás. Mira, si tú te guardas de esto, pues estás amando a tu prójimo. Bueno, pero después esos 10 mandamientos los amplió mucho más a todo el libro de la ley, que está comprendido en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí amplió los 10 mandamientos. Amplió también básicamente los 2 mandamientos en el cual descansa toda la ley y los profetas. Bueno, entonces Salomón conocía este libro de la ley
y él sentía que el peso de la ley era algo imposible de soportar. Bueno, después el Señor Jesucristo vino y dijo: yo ya sé que ustedes no pueden cumplir la ley, yo la voy a cumplir en lugar de ustedes, perfectamente la voy a cumplir. Pero no solo eso, yo voy a pagar la culpa de ustedes que han cometido. Ahora ustedes están llamados a vivir en mí, no en la ley, vivir en la misericordia y vivir en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, por medio de él, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En él es justificado todo aquel que cree. Bueno, para nosotros la ley es Jesucristo. Si nosotros nos salimos de Cristo, nos salimos de la misericordia y de la gracia, donde está toda la vida que Dios nos ofrece. Bueno, en ese sentido, pues en el Antiguo Testamento creían en el Cristo que iba a venir a pagar sus pecados y de antemano apelaban a lo que Él iba a cumplir a favor de ellos. Y en este versículo, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza. Bueno, en el libro de la ley, Dios especificó en esos casos cuando había problemas de pleitos, de crímenes, de robos, de hurtos, eran traídos y los hacían jurar delante del altar. Los sacerdotes auxiliaban al sumo sacerdote en estas labores y Dios mostraba de una manera visible. En el libro de la ley había infinidad de situaciones donde alguien ofendía o dañaba o cometía crimen contra su prójimo, y ahí en el altar Dios contestaba. Así como la nube se manifestó visiblemente, así Dios manifestaba el que había violado la ley y merecía castigo. A veces era ojo por ojo, diente por diente, a veces era morir apedreado. Bueno, había diferentes castigos estipulados en la ley y todo se basaba en el libro de la ley. Bueno, Salomón está pidiendo aquí: tú haz el juicio verdadero, tú oirás, tú manifestarás tu juicio sobre el que ha pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un juicio perfecto. Tú serás el que juzgues y darás a conocer quién es el impío o culpable. El impío es el que viola la ley de Dios, y el que no cometió delito, pues será liberado y tú lo mostrarás. Bueno, esa era algo para procurar la buena relación, la armonía, el compañerismo entre el pueblo de Dios. Dios era el que juzgaba. Y Salomón dijo: vamos a traer aquí todos los juicios. Tú verás, tú oirás, tú juzgarás. No perdamos de vista que era el antiguo pacto, el pacto de la ley. Así se deberían conducir, o así deberían. Bueno, el Señor Jesucristo reprobó a los sacerdotes cuando querían apedrear a una mujer y ellos no se consideraban pecadores, y el Señor les dijo: pues el que de ustedes sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que todos se fueron yendo. ¿Quién hizo juicio ahí?
Dios en Cristo, o Dios en persona, en la persona de Cristo. Y todos se retiraron, porque el Señor los iba a poner en evidencia y los iba a juzgar ahí mismo. En la siguiente petición, en Primera de Reyes 8:33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Bueno, debemos considerar que Israel siempre estuvo rodeado de enemigos que no querían a este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios era único por la preferencia, porque Dios tenía sus ojos sobre ellos, a pesar de que por nada eran perfectos, ni sin mancha, ni sin pecado. Pero Dios había escogido a este pueblo para mostrar su gloria, su misericordia, sus mandamientos perfectos, su sabiduría, su protección, su provisión. Dijo: mis ojos estarán sobre este pueblo. Bueno, a partir de eso tenían mucha envidia, odio, porque les iba bien sin ser mejores que los demás. Bueno, este pueblo estaba siendo enseñado a vivir con la ley como el freno para todo pecado, pero con la misericordia y la gracia para sustentarlos o solventar sus vidas. Bueno, en la historia de Israel siempre estas naciones vecinas hasta este día lo que odian es la preferencia sin ser mejores. Pero Dios dijo: yo voy a trabajar con ustedes, los he elegido para mostrar mi gloria, pero no voy a dejar de tratar con sus pecados. Siempre voy a estar tratando con sus pecados. Y aquí habla de que si Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra él, y si ellos se acordaren que no pueden vivir por su propia cuenta, su propia ley, que ellos deben vivir aquí y allá y en las guerras y en todo lugar, deben vivir bajo la ley de Dios o bajo la voluntad de Dios. Si ellos pecaren contra ti y se volvieren a ti, confesaren que tú eres el Dios vivo, el Dios de Israel, y oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra, ¿verdad? Los librarás de tus enemigos, de sus enemigos, o los que los apresaren, o los cautivaren, o los vencieren por haber pecado. Bueno, en ese sentido, nosotros como creyentes estamos librando una lucha. Los enemigos ya no son naciones, son corrientes de pecado, corrientes de maldad. Nosotros estamos viviendo en medio de un mundo que no teme a Dios ni considera sus mandamientos, que pasa continuamente. Bueno, si nosotros nos salimos de la guía de Dios, de la voluntad de Dios, esos adversarios, lo que es la corriente pecaminosa del mundo,
una corriente que arrastra sin detenimiento a cualquiera. Es un adversario, es un enemigo. Satanás con todas sus astucias trabajando en medio de esta corriente. Bueno, nosotros los cristianos recordamos que podemos darnos cuenta que hemos sido doblados, vencidos, cautivados, arrastrados por esos enemigos. Y si ahí recordares, ¿por qué te ha sobrevenido esta debacle en tu vida? Si en un tiempo gozaste de paz, gozaste de estar en armonía con Dios, disfrutando la vida, dando gracias a Dios, y ahora estás en una corriente que no puedes afirmar tus pies. Bueno, si ahí orares y confesares tus pecados y te volvieres, Dios te volverá. Aquí hablaba de un territorio específico, pero ahora en el tiempo en Cristo habla de una condición de vida en medio del mundo, como si fuera una burbuja celestial viviendo en el mundo. Dios te vuelve a ubicar en esa burbuja donde tú eres oxigenado por la luz de la palabra del Espíritu Santo, por la gracia, por la providencia, por la fuerza de Dios. Todo eso es el reino de Dios y su justicia. Y Dios te vuelve otra vez y vuelves a disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vuelves a experimentar el favor, las providencias de Dios, todo para que tú glorifiques a Dios como cristiano. Bueno, ese es un punto importante aquí, pero fíjense cómo subraya cada punto. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, aquí son la iglesia, o los creyentes, o una familia, o un creyente en lo individual. Si fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren, en este lugar tú oirás de los cielos, en los cielos, perdonarás el pecado de ellos, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ese es el lugar espiritual donde los creyentes viven. No es un territorio, es una condición espiritual. Es una burbuja, por decirlo de alguna manera, donde tú vives en la comunión con Dios, en la provisión de Dios. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, esta es otra petición más, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si hubieren pecado, cuando vienen calamidades, no puedes levantarte, por más que luchas, y no te acuerdas que estás viviendo una vida sin la protección de Dios, sin la bendición de Dios, sin la fuerza de Dios para la vida. Tratas de vivir en tus fuerzas, muchas cosas que tú escogiste y te gustaron y quisiste gastar tu vida y tu tiempo. Bueno, si te acuerdas que has pecado, dice, y te rogaren y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Aquí llama, si el cielo se cerrare y no lloviere, cuando trabajas mucho y no ganas nada, no avanzas,
no te estabilizas, no prosperas, porque el cielo se cierra y no hay lluvias de bendición. El rey Salomón intercediendo, conociendo su propia condición, pide por él y pide por el pueblo. Permítanme. Entonces, perdón, tenemos que la vida, hay un versículo en Jeremías 17:5, creo, dice: maldito el varón que se aparta de Jehová y pone carne por su brazo. Es decir, la fuerza del hombre es carne, y pone la fuerza del hombre por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama que habita en los sequedales, en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Una vida estéril, seca, luchando contra la sequía. Y ahí mismo dice: bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto, que no se secará. Bueno, es lo que estaba diciendo aquí. Por eso el libro de la ley y los profetas. Bueno, ¿saben qué? No quisiera ir tan aprisa, por lo menos mencionar los aspectos implicados en cada petición, abundar, porque esta es una sección muy importante. Nosotros podemos orar intercediendo por esa parte de nuestra vida que Dios puede usar o que le puede servir a Dios como creyentes. Oramos por estas debilidades, situaciones de caída, pero también conociendo que otros hermanos están viviendo en esa situación como nosotros. Oramos intercediendo por ellos. Esto habla de la unidad en el Espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo cuerpo, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre que es en todos y por todos. Eso es lo que enfoca la intercesión en nuestras oraciones. Bueno, por hoy vamos a suspender aquí y continuamos con el favor de Dios la siguiente semana.